Bienvenido, soy Mario Alonso, fundador de Todo Logística, y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si este contenido gratuito es de tu agrado, dale me gusta y coméntalo. Compártelo y suscríbete al canal. Con cualquiera de estas acciones estarás ayudándonos y colaborando para que otras personas se enteren de esta información. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Gracias por este tiempo para Todo Logística. Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, acá preparadas para tu entrevista. Dale, un placer volver a conversar. Increíblemente, preparando la entrevista, estaba recordando la vez que te entrevisté para Revista Protagonista número 15, y fue increíblemente hace 9 años, en el año 2013, en el número 15 de la revista. Hoy estamos editando la 48, así que tenemos para actualizarnos y compartir con la audiencia. Pero la primera pregunta que quiero hacerte es la que le hago a todos mis entrevistados, y es la siguiente. ¿Quién es Cecilia Pena? Bueno, Cecilia Pena soy yo, empresaria, hace 32 años que estoy en esta industria del transporte internacional de cargas, servicios marítimos, portuarios y logística. Soy madre, en este momento justamente estoy haciendo de madre porque tengo 2 hijos estudiando en Barcelona, así que estoy desde acá haciendo la entrevista contigo. Y bueno, y muy orgullosa de trabajar en Grupo Repremar, que como tú sabes es un grupo de empresa familiar. Y bueno, ya tenemos la tercera generación trabajando con nosotros, dentro de ellas mi hija mayor. Así que bueno, muy orgullosa de poder continuar con este legado a 2 años de haber fallecido mi padre, que bueno, fue el gran visionario y el que de alguna manera empezó a todos nosotros nos hizo incursionar en la industria. Cecilia, que tu hija esté en el sector hoy, en estos tiempos, ya no sorprende, porque cada vez más son las damas que se quieren preparar y que se vuelcan hacia esto. Pero hace 32 años no era muy común. ¿Qué fue lo que te atrapó en aquel tiempo para volcarte hacia este sector? La verdad que no fue fácil. Yo muchas veces escucho ahora tantas entrevistas y tanta promoción que se le da a todo el tema de las mujeres en el trabajo, en el mundo de los negocios, mujeres emprendedoras. Y a mí me tocó doblemente difícil, porque primero yo empecé en el negocio de agencia marítima, que todavía era más de hombre, porque estamos hablando de la época en que no venían los portacontenedores, sino los buques multipropósito, con lo cual quienes estaban en la actividad comercial también tenían que estar participando de la operativa en el puerto, en fin, un ambiente muy, muy de hombres y además en una empresa familiar con mi padre y 2 hermanos. O sea que de por sí también dentro de la empresa, de alguna manera, bueno, me tuve que hacer mi lugar y no fue para nada fácil. La verdad que dejé años de mi vida donde prácticamente lo único que hacía era trabajar y después dedicarme a mi familia los fines de semana, pero con poco tiempo para mí. Eso fue durante años un esfuerzo increíble para poder, bueno, lograr ser lo que después más tarde fui, un pilar de la empresa y del grupo y bueno, y haciendo mi lugar en la industria, después más tarde sí en el agente de cargas. Así que la verdad que no fue nada fácil. Y además de eso, bueno, como digo yo siempre, las mujeres somos héroes porque además de competir y de esforzarnos y de triunfar en el trabajo, también tenemos toda la parte de estar en la casa y también lograr ese equilibrio que es tan difícil y ser madre y estar presente y bueno, la verdad que somos heroínas, sin lugar a duda. Claro que sí, gracias por esto que estás compartiendo.
Cuando dejas la parte de agenciamiento marítimo para volcarte más al tema de forwarder, ¿ahí fue una decisión, fue un gusto por esa otra área o una necesidad simplemente? No, yo en realidad en el año 98 yo había estado trabajando varios años en la joint venture que habíamos hecho con Costco, y después en ese momento también Repremar tenía el agenciamiento de Yang Ming y yo estaba en la parte comercial de Yang Ming, y Repremar Logistics ya estaba funcionando, y de alguna manera, bueno, fue un poco una decisión familiar de que yo entrara en la empresa y bueno, y la desarrollara. Fue así cerca del año 2000, más o menos, que ingresé a lo que fue la actividad de Freight Forwarder, ¿no? Hasta el día de hoy. La verdad que es una actividad que es apasionante, a mí me encanta. Me atrapó siempre de esta actividad el trabajar con diversos clientes, porque un cliente puede ser desde un exportador de cueros hasta una multinacional que se dedica al farma, hasta un emprendedor que empieza a importar para desarrollar algo nuevo, en fin. Y bueno, y también trabajando siempre con el exterior, con los agentes del exterior, asesorando también a clientes que empiezan, en fin, es una actividad muy, muy dinámica y para nada aburrida o para nada, digamos, estática. Así que, bueno, me apasionó eso. Me encanta además, me encanta la parte comercial, los negocios, conocer gente de otros países. Yo siempre digo, es cuando uno va a estos meetings mundiales que hay tantos países, es increíble cómo, además de las diferencias, obviamente, culturales, pero cuántas similitudes hay en estos meetings de los networks de los cuales participamos. Es muy, muy increíble ver cómo uno, por ejemplo, te cuento una anécdota, en uno de los últimos que estuve, que antes de la pandemia, porque después se suspendió todo, que fue en Zurich, estuve prácticamente que los 5 días de la convención, me sentaba a almorzar y desayunaba y todo con una mujer egipcia que trabajaba en el agente de Irán. O sea, ¿cuándo iba yo a imaginarme que iba a lograr ese vínculo? Y era como hablar con alguien, no sé, ella también era madre, compartíamos tantas cosas tan parecidas y sin embargo veníamos de culturas tan distintas que era surrealista. Y bueno, eso es una de las cosas que me apasiona de mi trabajo. Gracias por la anécdota, es sin duda una característica común. Todo el mundo habla de que no hay rutina en la actividad, de que todas las semanas son diferentes. En estos 22 años que llevas en la parte de Repremar Logistics, sin duda te enfrentaste a negocios pequeños, pero también a desafíos muy grandes. Ya en aquella oportunidad me habías contado todo lo que fue la anécdota del trabajo enorme que desempeñaron para Montes del Plata. En los últimos 10 años, ¿ha aparecido algún otro proyecto así tan grande como ese? Bueno, tan grande como ese no, porque ese fue sin duda un proyecto de más de un año, prácticamente 2 años, porque fue toda la traída de las distintas piezas para el armado de la planta y después su posterior llevada al país de origen. Hay que recordar que muchas de los subcontratos, de la maquinaria, etcétera, venían a admisión temporaria. Así que fue increíble el trabajo que se hizo, sinceramente fue increíble. Pero sí hemos tenido, y de hecho tenemos proyectos grandes. En este momento estamos haciendo uno en Bolivia de una planta cementera que también llevamos ya más de un año. Y en fin, y hemos tenido otro tipo de proyectos y otro tipo de desarrollos importantes. Hoy, por ejemplo, Repremar Logistics es referente en todo lo que tiene que ver con transporte de yates y de embarcaciones desde y hacia Uruguay y también Paraguay. Así que bueno, además de la actividad que hemos desarrollado siempre, la empresa, como ser la carga tradicional, contenedores, aéreo, LCL, etcétera.
mencionaste las cargas especiales, también ahora los contenedores. Y sobre esto te quiero preguntar porque es de interés de mucha audiencia que nos sigue en el blog, en las redes, y nos pregunta por el famoso tema del precio de los contenedores, el precio del transporte de los contenedores, que nos estamos enfrentando a algo que nunca había acontecido. ¿Puedes explicarle a la audiencia un poco qué es este gran problema, a qué se debe y qué opinas tú de cómo se va a ir desarrollando esto en los próximos meses? Desde el año 90-92 recuerdo que Costco tenía un servicio bimensual de contenedores de China, y en ese momento, para lo que yo había tenido como experiencia, habían sido los precios más altos de contenedores. Estaba $6.000 el 40 pies y $7.000 un high cube. Y el año pasado llegamos a ver precios de más de $15.000 el 40 pies de China. O sea que, bueno, fue algo realmente sin precedentes que nunca nadie se imaginó. Esto se dio, bueno, obviamente por los efectos de la pandemia y cómo se cortó el flujo de contenedores, cómo empezó primero en China, después cómo fue, porque no solo en Latinoamérica, esto pasó, la suba fue a todo el mundo. El año pasado yo también estuve aquí en España y en Barcelona de China estaban pagando más de 20.000 euros un contenedor. O sea que estamos hablando de precios sin precedentes. Ahora en este momento estamos viendo una baja. Hay muchas especulaciones sobre qué va a acontecer. Se dice bueno, que por lo que queda de este año, los precios más o menos van a mantenerse, y por lo que nos han dicho también navieras con las cuales hemos mantenido reuniones, al parecer en el 2023, donde van a ser lanzados al agua nuevos buques con mayor capacidad, ahí podríamos ver que los precios decanten, hablando siempre China, Sudamérica, en el entorno de los $4.000, que igual sigue siendo alto para lo que se venía manejando años anteriores, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué sucede y cómo sigue también la pandemia, porque sin duda esto ha sido un gran disparador de todas estas cosas que han sucedido, y bueno, ni que hablar ahora la guerra Ucrania-Rusia, que también de alguna manera hay que ver qué consecuencias trae. Estaba leyendo de cómo Rusia, bueno, es proveedor de unas materias primas que se usan para todo lo que es la fabricación de autos. Entonces, bueno, hay un montón de piezas ahí que hay que ver cómo decantan en todo esta escenografía mundial que estamos viviendo sin precedentes. En esto de mirar cómo van decantando las cosas, te quiero pedir una reflexión sobre el futuro de los forwarders y viene relacionado con esto. He estado observando cómo antiguamente las navieras no se interesaban tanto por el contacto con el dueño de la carga finalmente, y así se generaron y crecieron muchísimos de los forwarders que conozco y que nos acompañan en nuestra red. Sin embargo, de un tiempo a esta parte veo que cada vez más las navieras están como intentando, no diría ocupar el papel de forwarder, sino directamente tomar contacto o desarrollar o enfocarse en plataformas que le permitan de alguna manera al dueño de la carga directamente con ellos, y algunas incluso aspirando, lo cual me asombra, a brindar servicios de transporte terrestre, hasta de transporte aéreo, o sea, tratando de cubrir y de ampliarse en la cadena. No sé si compartes esta observación que yo hago, pero ¿cuál es el futuro que ves y cómo puede estar afectando al negocio de tu empresa y de las de todos tus colegas? Sí, claro que la comparto. Hace algunos años recuerdo que varias navieras, no quiero mencionar a ninguna en particular por si acaso, pero varias navieras estaban con la teoría de que se tenían que dedicar a su core business, y todo lo que no era su core business, inclusive vendían activos de empresas que no tenían que ver con su core business. Y de hecho nosotros estuvimos negociando con una de ellas. O sea que lo tengo clarísimo. Ahora no solo venden sus servicios propios, sino que venden camionaje, venden, como tú decís, aéreo, y venden despachos de aduana. Bueno, de hecho, en Panamá, justamente, la Asociación de Agentes de Carga ganó un juicio contra una naviera porque allí se requiere licencia
poder vender despacho de aduana, y esta naviera lo hacía sin, digamos, esa licencia. Entonces, lo que tú decís es muy cierto, todos lo estamos viendo, y bueno, es parte también de la incertidumbre de qué va a pasar, porque también no es la primera vez que las navieras quieren ir y atacar al cliente directo y dejar al forwarder de lado, pero después también al tiempo vuelven a necesitar del forwarder porque se empieza a cambiar la coyuntura o lo que fuere. Entonces, si bien es una realidad que el futuro de los agentes de carga depende de varios factores, y también hay un factor fundamental que es la tecnología, pero también es cierto que todavía es muy pronto para poder decir que las navieras se van a quedar con el mercado del agente de cargo, y menos en países latinos, donde los latinos tenemos la costumbre del contacto directo, de querer un asesoramiento personalizado. Por más de que las navieras tengan nuevas estrategias, muchas veces también fallan en esas nuevas estrategias, porque evidentemente son muchos los eslabones de la cadena que quieren acaparar, y bueno, y a veces no lo hacen tan bien, y hay clientes que sí les sirve trabajar sin un asesoramiento y simplemente entrando a la web y haciendo las reservas vía web, y hay otros clientes que no, que requieren de más servicios, que requieren de otro tipo de empresas que le puedan dar más contención. Y hago hincapié que aún más en Latinoamérica. Por supuesto que las nuevas generaciones que vienen cada vez vienen con un mayor uso de la tecnología y quieren todo en un click and go. Y por supuesto que los forwarders tenemos que estar ayornados y tenemos que invertir en tecnología para poder brindar a los clientes ese tipo de servicio click and go. Bueno, en eso estamos, muchos de nosotros, muchos de nuestros colegas. Y hablo de los colegas que no son las multinacionales, que obviamente tienen otro volumen y otra infraestructura que también los acompaña, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo decanta todo. De nuevo, Mario, yo estoy muy confiada en lo que hemos construido, en lo que tenemos, en lo que venimos trabajando justamente de cara al futuro. Por supuesto que no descansamos nunca, estamos permanentemente evaluando cuáles son los riesgos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y qué tenemos que hacer para poder subsistir en un mundo en donde la incertidumbre es el gran denominador. Cecilia, te agradezco muchísimo lo que fue esta entrevista. Este mensaje creo que es una lista de todos los puntos que tenemos todos que seguir, los que nos estén escuchando, de evaluar, de seguir prestando atención a todo, seguir reorientándose en un mundo tan cambiante y en contextos que nos exigen, yo creo, compradores cada vez más inteligentes, más exigentes, que desean más de los servicios que brindamos. Así que bueno, te agradezco muchísimo el mensaje, ha sido un placer y te deseo un buen retorno. Muchas gracias, Mario. Bueno, felicitaciones a ti, un trabajador incansable de esta industria, un gran referente, y bueno, siempre es un placer acompañarte en todo, Mario. Gracias a ti. Un abrazo y que pases muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.